Y saludamos ya a los abogados de Media Assistance, que son precisamente los que se han encargado de gestionar esta denuncia de Infraestructuras y Gestión 2002. Así que les saludamos ya. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿cómo valoráis desde el gabinete esta sentencia? Hombre, pues la verdad es que es una satisfacción, entendemos que es favorable y es exactamente lo que, no exactamente, pero sí en la línea de lo que solicitábamos en el incidente de ejecución de sentencia. Ya fue satisfactoria la sentencia y ahora lo que decide el Supremo es una solicitud en ejecución de sentencia, por la cual nosotros solicitábamos sustancialmente dos cuestiones. Por un lado, que se anulara el acuerdo de Consejo de Ministros allá dictado por marzo de este año, de 2013, en el cual se determinaba que efectivamente tendrían que cesar una serie de canales como consecuencia de la sentencia de noviembre de 2012, pero no se determinaban el número de canales que tendrían que cesar. Y es una de las pretensiones que teníamos en ese incidente de ejecución y que ha sido estimada totalmente por el Tribunal Supremo, en el que determina que son 9 canales los que deben cesar. Y otra de las pretensiones que teníamos es en ese incidente de ejecución de sentencia, que también ha sido estimado en este auto dictado en el día de hoy, era que ese, podríamos decirlo de alguna forma, regalo que le hacía el gobierno a las televisiones, en el sentido de dejarlas emitir a pesar de existir una sentencia del Supremo que decía que tenía que cesar las emisiones de los canales, en ese acuerdo de Consejo de Ministros de 22 de marzo de este año se les permitía seguir emitiendo hasta que se culminara la implantación de la liberación del dividendo digital. Entendíamos que eso era totalmente contrario a derecho, porque las sentencias están evidentemente para cumplirlas y para ejecutarse de forma inmediata, sin que hubiera ningún tipo de base alguna o vinculación por la cual tuvieran que esperarse al cese de esos canales en función de la implantación o liberación de ese dividendo digital. Por lo tanto, entendemos que han sido estimadas esas dos pretensiones sustanciales, aunque nosotros siempre en el incidente solicitábamos incluso que fuesen, se reconociese que debían cesar incluso no solo 9 canales, que es lo que ha reconocido finalmente el Supremo en el auto del día de hoy, sino 17 canales, porque son 17 y no 9 los que finalmente se concedieron sin concurso. Sí, por lo tanto, lo que sí que tenemos claro, hay que hacer saber, es que el objetivo finalmente de nuestro cliente es efectivamente pues que todos esos canales, 17 como digo en total, no solo 9, que ha sido el auto los que ha determinado en el día de hoy que deben cesar, sino, como digo, 17 los que deben cesar, y el objetivo del cliente con iniciativas que ya ha emprendido, no solo que están están incluso ya en marcha, como decimos, y que, por supuesto, ese será el objetivo del cliente más adelante. Sí, ya lo hemos explicado, ¿no? Que son dos consejos de ministros, uno que está anulado y el otro no está anulado, que es el día de los otros, el que sumaría 16 canales, pero leyendo la sentencia no deja claro cuándo deben de dejar emitir los canales. Yo no sé vosotros cómo entendéis esta sentencia, que debe de ser un cese inmediato, y ese inmediato en todo caso lo tiene que marcar el tribunal o va a marcar el gobierno. El cese debía ser inmediato. Eso sí, lo que debe hacer el gobierno es dictar un nuevo acuerdo, un nuevo acto administrativo, por el que obligue a las televisiones a cesar inmediatamente las emisiones. Entendemos incluso desde Más Media que el cese debía haber sido anteriormente, mucho antes, hace muchos meses, y no solo en ese acuerdo de Consejo de Ministros que aparentemente ejecutaba la sentencia, pero que decía que transitoriamente les permitía emitir. Como decimos, el cese debía haberse producido mucho antes. La ejecución de la sentencia tendría que haberse producido hace muchos meses y no ahora. Lo que sí, con este auto el Supremo determina que son 9 el número de canales que deben dejar de emitir y que debe hacerse de forma inmediata. Por lo tanto, lo que debe hacer, el paso que debe hacer el Consejo de Ministros es adoptar un acuerdo en el que se obliga a las televisiones a cesar esos 9 canales y de forma inmediata. Precisamente vosotros que estáis especializados en más medias, ¿cómo creéis que va a afectar esta sentencia, incluso las futuras que puedan venir, al propio sistema de televisiones que tenemos en este país? Hombre, es que en el sector de la televisión esta es una prueba de que se ha regulado bastante mal y con bastante anarquía, porque desde que el principio del año 89 que empezaron a concederse las primeras concesiones, luego posteriormente en el año 2005 se ampliaron una serie de canales a las tradicionales concesionarios de televisión, y posteriormente ya en el año 2010 con se volvieron a asignarles un múltiple completo, que ha sido una de las iniciativas a través de nuestros clientes de infraestructuras y gestión que hemos conseguido anular. Pero como decimos,
verdaderamente debieran anularse 17 canales y no 9, y las iniciativas están emprendidas en curso, y ese será el objetivo que queremos evidentemente lograr. Posteriormente, lo que debía ocurrir también, aparte del cese y liberación de estos canales, debía ser también que se publicaran los correspondientes concursos, porque una vez que se liberan las frecuencias, los canales que están usando, esos 9 canales que están usando de forma ilegal las actuales licenciatarias de televisión, una vez que se liberan, lo lógico también es que en el sector de la televisión pues se ofrecieran en concurso a posibles licitadores nuevos. Hola, soy Alfonso, el letrado de Frecuencia Digital, o por lo menos el que les echa una mano en estos asuntos legales. ¿Qué tal, Alfonso? Buenas tardes. En primer lugar, quería felicitaros porque enfrentarse a la mayoría o los principales grupos de comunicación en este país y ganarles una sentencia no es una tarea fácil. Sí, la verdad es que es complicado. Y en segundo lugar, yo te quería preguntar por el tema del número de canales. Porque efectivamente la sentencia, ya no el auto, sino la sentencia, a mi entender por lo menos, dejaba claro que se refería a 9 canales, porque solamente se refería a los que se concedían en el Consejo de Ministros de julio de 2010. Y lo que decía esa sentencia, si no me equivoco, es que no podía pronunciarse sobre los canales concedidos anteriormente porque vosotros impugnabais en concreto la decisión del Consejo de Ministros de julio de 2010. Entonces, claro, yo ahora te pregunto, ¿vais a tomar alguna medida legal para intentar impugnar la decisión anterior? Pues la respuesta es clara. No es que se vayan a tomar una medida, sino que las medidas ya están tomadas, es decir, las iniciativas ya están emprendidas y en marcha. Más detalles evidentemente no puedo dar porque no tengo autorización del cliente, de infraestructuras y gestión, que es nuestro cliente, pero sí que puedo confirmar que las iniciativas en ese sentido en el que mencionas sí que están tomadas, porque como tú puedes comprobar en el auto dictado hoy por el Supremo, no entra evidentemente a valorar si ese resto de canales desde 9 hasta 17, que son los que entendemos nosotros que deben anularse por estar concedidos sin concurso, esos otros 8 canales que sumados a los 9 que sí que deberían cesar ahora y que hacen el total de 17, no entra a decidir si se deberían cesar las emisiones o no cesar, si deberían anularse o no anularse, porque lo que determina el Supremo, y también ya lo dejó ver en la sentencia de noviembre del año pasado, es que ese tipo de cuestión debería ventilarse en otro tipo de procedimientos, por otras vías. Pero ya digo, y confirmo, que esas otras vías ya están no solo planteadas, sino en marcha. Eso sí que lo puedo confirmar. Y bueno, para cerrar ya la entrevista, quería preguntaros, ya sé que bueno, más o menos me ha dado ya a entrever que no puedes decir mucho, pero yo no sé si puedes decir alguna cosilla de cuáles son los siguientes pasos y qué ocurre, por ejemplo, por lo que parece cabe recurso ante incluso, bueno, ¿qué vais a hacer? ¿Cuáles son los siguientes pasos o lo que nos puedes contar para las próximas semanas, meses? Hombre, en un principio tenemos que dar un mínimo tiempo para ver si efectivamente, una vez dictada esa sentencia y que el Supremo obliga a que cesen ya un número concreto de canales, en este caso 9, ver si el Consejo de Ministros en los próximos días pues dicta un acuerdo en el que no solo se habla de acatar la sentencia, sino que efectivamente hay que ejecutarla y ordenar a las televisiones pues que cesen efectivamente los canales. Si no se hace, evidentemente será incumplir de nuevo una resolución judicial. Igual con el mismo valor que tiene la sentencia, lo que se ha dictado en un auto, pero igualmente hay que hacer cumplir las resoluciones judiciales. Si desde luego en los próximos días no observamos que no hay ningún tipo de actuación por parte del Consejo de Ministros adoptando las decisiones oportunas para que cesen los canales, pues por supuesto que de nuevo volveríamos a recurrir al Tribunal Supremo para obligarle efectivamente a que ese cese de una vez por todas sea efectivo. Pues bueno, muchísimas gracias. Primero de todo por este atropello que os hemos hecho a los abogados de Mass Media Assistance y que bueno nos habéis dado esta entrevista. Agradeceros la entrevista y nada, seguramente sabremos más de vosotros en las próximas semanas. Así que muchísimas gracias. Un saludo para vosotros, gracias.